Hola amigos de Lance, acaba de terminar Japón 1, Suecia 1. Japón será el rival de Brasil en la primera ronda eliminatoria, 16 avos de final, segunda fase como prefieran llamarla. Sí, Japón ya es un adversario conocido para Carlo Ancelotti en un amistoso el año pasado, en octubre, allá en Tokio. Fue la primera derrota de Antilotti al mando de la selección 3-2, pero en ese momento Brasil era muy diferente al que va a entrar a la cancha en la segunda fase. No estaba bien formado. Si vemos rápidamente la alineación de Brasil, hay algunas coincidencias, ¿ok? En la defensa no hay nadie de ese equipo de Carlo Ancelotti. Antilotti, hasta ahora ningún convocado. Eran Hugo Sousa, Paulo Enrique, Fabricio Bruno, Beraldo y Carlos Augusto. Sí, Hugo Sousa, que era el Sousa, era el, Tercer portero preferido en esa época. ¿verdad? Era la prueba de Antilotti. En esa época Antilotti decía que pensaba en llevar a Hugo Sousa para una eventual tanda de penales en esa Copa del Mundo. Él quiso probar a Hugo Sousa jugando. Hugo Sousa no estuvo bien, terminó fallando mucho. En ese partido falló en 2 goles, así como Fabricio Bruno también falló. Creo que incluso ese error fue el que empezó a marcar la salida, ¿no? De Fabricio Bruno de esa convocatoria. ¿Y tú qué opinas de Japón que enfrentó a esa Suecia? No, es un equipo que no debe asustar mucho. Ninguno de los dos, la verdad. No me pareció que Suecia fuera un equipo que asustara, ni Japón. Sí, tenemos que recordar que Brasil jugó ese partido porque todos recuerdan ese partido. Pero también tenemos que pensar que Brasil en la Copa del Mundo le metió una goleada a Japón y se clasificó. Sí, la coincidencia que tenemos ahí es que el mediocampo es exactamente el mismo mediocampo que probablemente será titular en este partido. Casimiro, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá fueron titulares en ese partido contra Japón, que Japón terminó ganando de remontada por 3-2, pero la defensa falló mucho en el partido. Sí, Brasil se puso 2-0, Mateus Cunha, si no me equivoco, y Gabriel Martinelli hicieron los goles. Sí, pero ese Japón es esa misma historia que siempre decimos del fútbol asiático, mucho correr, mucha velocidad, pero todavía es un equipo que en la defensa Suecia tuvo varias oportunidades de marcar, podría haberse ido con la victoria. Un golazo de Langa, el gol del empate. La tomó por el lado derecho, recortó y disparó. Lo hizo al mejor estilo Robben. Un gran gol. Entonces creo que Japón no va a ser ese equipo que va a dar. Primero que nada, Antelote ya está prevenido con Japón. Ya tuvo una derrota, ya sabe qué hacer, sabe cómo armar el equipo. Incluso un reportaje que escribimos hoy. Vamos a entrar un poquito más adelante en ese tema de cómo Antelote logró descubrir su equipo. Pero yo creo que Japón no es ese monstruo. Yo creo que Brasil, de la manera en que jugó contra Escocia, bien armado, va a poder imponer su ritmo, tener su dominio, intentar llegar a los goles de la manera en que Antelote logró armar este equipo ahora y creo que tiene todo para avanzar a los octavos de final, ¿verdad? Sí, Carlos Antelote dijo en la conferencia de prensa que siguió a la victoria de Brasil por 3-0, 3-0, que consideraba que los tres posibles rivales serían Holanda, que ganó hoy. El entrenamiento de lujo prácticamente de Holanda contra Túnez, sí, llegó a 9 puntos, casi quedó en primer lugar. Japón era el rival que Antelote decía que venía de hacer una buena campaña previa a la Copa del Mundo. Incluso mencionó el partido que Brasil perdió el año pasado. Y sobre Suecia, Antelote hablaba mucho del ataque, que según su visión era lo que podía incomodar más. Suecia también se clasificó, ¿vale? Suecia terminó entrando como una de las mejores terceras. Japón tiene alguna ventaja logística, tal vez porque el partido de Japón fue en Dallas. Sí, también ya está ya. Debe quedarse por allá mismo, ¿no? Y la selección brasileña tuvo descanso hoy, o periodo de descanso, ya que la CBF no le gusta mucho el término folga. La CBF, los jugadores tuvieron descanso hoy. Entrena ya en la mañana de este viernes aquí en Morristown. Entrena nuevamente en la mañana del sábado también aquí, pero diferente de la primera fase. Viaja en la antivíspera a Houston. Va a hacer el entrenamiento de reconocimiento el domingo. Exactamente, eso es importante, hasta porque Dallas también tiene una temperatura diferente. Ya estamos yendo a otra región de Estados Unidos también. Entonces es muy importante que Brasil llegue antes, que se adapte, que no tenga el mismo problema que tuvo en este último partido de quedarse horas en el aeropuerto esperando a que salga el avión. Entonces Brasil va antes, va a tener todo ese tiempo en Dallas para acostumbrarse la temperatura, si es húmedo, si es seco, en fin, y agarrar el ritmo para ese partido contra Japón, que creo que es un partido en el que Brasil tiende a tener tranquilidad para avanzar. Debe ser el primer partido, por lo que todo indica, en 15 partidos que Calantirote con la selección nunca logró repetir la alineación
Y en el 16º debe ser finalmente la primera oportunidad para que él repita la alineación por dos razones. Una, porque nadie fue suspendido y dos, porque la única duda era Hayan, que funcionó bien en lugar de Ryan. Exactamente, e incluso hicimos un reportaje sobre eso, sobre cómo Ancelotti armó el equipo, incluso escuchamos a algunos compañeros con la misma explicación que hemos estado dando desde hace algunos días, que Ancelotti invirtió su eje de ataque, ¿verdad? Sí, desde la lateral. Él venía con Wesley, pero Wesley se lesionó y tuvo que poner a Danilo. Danilo, que es un jugador que desde el Mundial de 2022 ya había manifestado la intención de jugar como defensa central. Empezó a jugar como defensa central en la Juventus, fue contratado por el Flamengo para jugar como defensa central. Entonces, él cambió de posición. El jugador, el lateral que se queda más adelantado y tiene más libertad es Douglas Santos. Y entonces, cuando Brasil ataca, cuando Brasil defiende, la defensa empezó el partido, Brasil posicionado en el campo, es 4-2. El mediocampo en forma de rombo, Casemiro en el vértice defensivo, Bruno Guimaraes por el lado derecho, Paquetá por el lado izquierdo y Mateus Cunha en el vértice ofensivo, con esa función de cerrar el mediocampo también y atacar. Cuando Brasil va al ataque, Danilo se cierra como tercer defensa, función que ya viene haciendo junto con Marquinhos y Gabriel Magallanes. Y Douglas Santos se abre por la banda, bien abierto realmente en la banda para crear amplitud en el ataque de la selección. Y con esa apertura de Douglas Santos, Vini Jr. se va más hacia el centro. Y así es como han salido algunos goles de la selección con los pases largos de Paquetá, de Bruno Guimaraes. Sí, Rafinha tuvo algunas oportunidades en el partido contra Haití, el propio Ryan también tuvo oportunidad en ese partido, sí, ante Escocia. Y Danilo se queda más atrás y Ryan, que está por el lado derecho, tiene la oportunidad de también dar esa amplitud, pero con la libertad de poder llegar por el centro, sí, para finalizar. Entonces Ancelotti logró encontrar esa estructura suya. Incluso estábamos conversando, Brasil tiene pilares hoy, creo que hoy encontró los 11 pilares que hasta aquella conferencia en la que Danilo dice que normalmente el entrenador tiene 7 pilares y cambia 3 o 4, creo que eso se acabó. Creo que ya tiene el equipo armado y va a empezar el partido muy probablemente con esa formación que inició el juego contra Escocia. Entonces todos me van a preguntar ese nombre que mencionamos todos los días. ¿Y Neymar? Neymar para mí en este partido empieza como una opción, probablemente va a entrar en el segundo tiempo, no tengo ninguna duda, y ahí va a tener ese rendimiento suyo, recuperación de minutos porque no venía jugando desde hace mucho tiempo. Entró en el segundo tiempo contra Escocia, tuvo una actuación razonable. Para alguien que estaba regresando, intentó algunas jugadas, poco tiempo, estuvo ahí un poco más. Son 20-25 minutos en el campo con los minutos añadidos, entonces es eso, va a agarrar ritmo, minutos de juego. Muy padre platicar con él ayer, mostró que estaba feliz de volver, entonces creo que es más o menos eso. Sí, yo creo que Neymar no solo va a quedarse en la banca así contra Japón, sino que creo que Neymar es suplente en esta selección brasileña. Sí, por eso es que Yanaki estaba diciendo, Ancelotti finalmente encontró sí el esquema de juego y las piezas adecuadas. A pesar de que él insiste en que no tiene 11 titulares porque el equipo que empieza nunca es el equipo que termina, Ancelotti tiene eso, casi como Creo que si no hubiera ido bien ayer, tal vez Neymar habría tenido una oportunidad de empezar este juego, pero como el equipo fue muy bien, despegó, creo que Neymar sigue siendo una buena solución, que tú miras al banco, el adversario mira al banco, tienes a Neymar, es lo que cambia un partido. sí, Yanaki también habló sobre Paquetá, que sigue siendo importante, y Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, que se ha convertido en uno de los principales asistentes de la selección, lidera en el tema de asistencias sin duda. Sí, Casimiro y Bruno Guimaraes eran titulares de esta Copa del Mundo desde mayo del año pasado, ¿verdad? Sí, cuando Ancelotti hizo la primera convocatoria a finales de mayo para los partidos contra Paraguay, Ecuador y Paraguay en junio, que fueron los dos primeros partidos, él ya los alineó ahí. Casimiro y Bruno Guimaraes y esa dupla de mediocampistas se ha mantenido hasta ahora. Casimiro, que a una parte de la afición no le venía gustando, hizo un buen partido una vez más contra Escocia y Bruno Guimaraes viene manteniendo una buena racha. Paquetá está creciendo bastante, Paquetá jugó mal en el primer partido y tenemos que decir que Paquetá jugó mal en el primer partido, pero mejoró mucho en el segundo y también jugó muy bien ayer. Sí, el ataque para mí parece que ya está definido con Vinicius, Mateus y Mateus Cunha, no solo por hacer goles, sino por todo lo que representa en el equipo de Ancelotti. Es de los que más ha jugado con Ancelotti y seguro va a seguir ahí en la función ofensiva.
Es el conjunto de todo, ¿no? Creo que Mateus desempeña funciones ahí que pocos jugadores pueden hacer. Hasta bromeo hablando con mi papá usó un término antiguo, ¿vale? Punta de lanza, dice que es el tipo ahí que arma y finaliza. Sí, y no veíamos eso desde hace tiempo en el fútbol brasileño. Creo que Mateus Cunha es un jugador poco común, ¿vale? Así como Neymar también lo es. Y creo que exactamente el cambio que hizo Ancelotti es el cambio que va a hacer en los partidos. Mateus Cunha se cansó, saca a Mateus Cunha, mete a Neymar y rearma el equipo ahí para tener a alguien que aguante un poco más la marca junto con Paquetá, Casimiro y Bruno Guimaraes. Todavía sobre Neymar, en la conferencia de prensa que Danilo dio la semana pasada, habló sobre cómo es un jugador diferente que termina influyendo en el juego. Él mencionó, yo platico con mis compañeros, y él mencionó en este caso a su compañero de club, Guillermo Varela, dijo que siempre que hay un jugador diferente, automáticamente el equipo rival pone a alguien encima para marcarlo y eso termina abriendo espacio para otro. Ayer fue muy claro, cuando Neymar entró al campo, el defensa de Escocia empezó a seguir a Neymar todo el tiempo. Y todavía sobre Neymar, un dato de bastidores aquí, cuando regresamos al hotel, aquí en Morristown, un empleado del hotel que aparentemente no sigue mucho el fútbol, pero él preguntó cuánto quedó Brasil y si Neymar iba a volver aquí a Morristown, si había jugado. Entonces es la fuerza, ¿no? Que un jugador como él tiene. Sí, y vimos una imagen también que quedó muy marcada, que eran tres jugadores de Escocia alrededor así de Neymar, él con el balón. Entonces, si a Neymar lo marcan entre tres, es bueno porque Vini Jr. está solo, Ryan está solo, Mateus Cunha está solo, quien sea que vaya a atacar va a estar solo y así Brasil va a tener más oportunidad de ganar ese partido, ¿no? Brasil entrena mañana, también tiene entrenamiento colectivo mañana. Todavía no sabemos, estamos haciendo unos cálculos aquí de quién puede hablar mañana, porque la CBF desde hace mucho tiempo adopta el sistema de que todos los jugadores vayan hablando a lo largo de las competencias. Faltan algunos, Neymar, Hendrik, Ryan, Everton no han hablado todavía. Everton ya habló, los dos Eder. Habló en la granja. Los dos Ederson todavía no han hablado. Los dos Ederson van a hablar, tenemos una apuesta, creemos que Ryan, por su buen desempeño y por ser el nuevo titular de la selección, será el elegido para hablar con la prensa mañana. No está definido, pero tenemos esa apuesta. Sí, y es genial que la CBF haya publicado unas fotos muy buenas. Hay un reportaje en lance.com.br sobre los bastidores del vestidor. Entonces, quien no está acostumbrado a ver vestidores, vaya a echar un vistazo también, que está muy padre. Mañana también tenemos una sorpresa para ustedes, otro detrás de cámaras. ¿Sabes qué es zona mixta? Mañana vas a conocer qué es la zona mixta y cómo funciona nuestro trabajo. Yo hice las 3 de la primera fase. Dosan será el afortunado en este partido contra Japón. Yo voy a la conferencia de prensa de Ancelotti. Vamos, esperamos que sea una conferencia tras la victoria con Brasil clasificado para los octavos de final. El partido va a ser aquí en Nueva Jersey. ¿Me equivoqué o acerté? Nueva. Jersey, Octavos de final. y ven a abrirla. Octavos de final en Nueva Jersey, el partido contra Japón, recordando Houston, 14 horas de Brasilia. 12 horas locales, recordando que a partir de ahora, si pierdes, adiós. Entonces, Eso es. ya no hay más empates. Si empata, hay prórroga, penales. Si pierde, regresa a Brasil. Esperamos que eso no pase tan pronto, pensando que Brasil, si avanza de fase, se enfrenta a Costa de Marfil. O o Noruega. Está abierto ahí. Noruega y Senegal todavía está abierto. Puede ser Noruega y Senegal o Costa de Marfil. O Marfil ya está garantizado. Ahí está abierto ese enfrentamiento que vamos a tener. ¿Y sería aquí en Nueva Jersey? Sería en Nueva Jersey y más adelante, ya pensando en otra fase, puede ser Inglaterra, México o algunas otras opciones. Semifinal. Si todo sale bien, me gustaría enfrentar a Argentina porque siempre es bueno. Yo recuerdo partidos oficiales, creo que estoy invicto en los partidos que he visto en el estadio desde hace años, no sé. Vi a Brasil ganar 3-0 contra Argentina, Copa América 2007. Ellos eran mucho mejores que nosotros, Messi empezando, Riquelme, Verón, Zanetti, Tevez. Y nosotros teníamos un equipo que todavía era muy cuestionado al inicio del trabajo de Dunga y nosotros paseamos sobre Argentina. Pero, como dijo Carlos Ancelotti ayer mismo, no sirve de nada pensar en Francia, Alemania, Argentina, porque el próximo rival es Japón. Él no lo sabía ayer, pero el próximo rival es Japón. Nos despedimos por aquí. Este viernes hacemos otro boletín. Ya sabes, la Copa del Mundo es aquí en Lugos. ¿Vale?